Ahí estamos de nuevo. Problemitas técnicos, sepan disculpar. Bueno, a ver si esta vez se puede. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este live. A ver, voy a poner un poquito más de luz. Bueno, ahí esperamos que se vaya conectando más gente de a poquito. Gracias por unirse a esta charla. A ver. Al fin, Ahí estamos. ahora sí. Sí, sí, sí. Qué ¿Cómo, bueno, qué cómo alegría. estás, Mati? Qué bueno, hermana, Qué bueno. encontrarnos acá. Muy bien, Yo contento, también te escucho un contento por este poquito encuentro. bajito el volumen de la voz, o no sé si es mi teléfono. A ver, le voy a subir. ¿Sí? No, yo estoy al máximo. Ahí avísame si se escucha mejor, Bueno, si no me cambio los auris. ¿Se escucha ahí un igual poquito bajito? mejor. Bueno, si no me Ahí, voy a cambiar los si no auris. vemos Un que dice la toquecito. gente si se escucha bien. ¿Ahí Sí, mejor? yo cualquier cosita, si no. Buenísimo. Dale, Ah, voy a tratar de hablar más yo alto. hablo Yo re hablo fuerte, tengo un bajito. vozarrón. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, gracias antes que nada Ah, por aceptar ahí. mi invitación a este live. Hace un montón que quería hacer un video hablando sobre plantas maestras y bueno, de casualidad llegué a tu cuenta, me encantó un live que hiciste y bueno, y tu forma de comunicar y que bueno, te escuché hablando en un momento de las plantas y ahí dije, tengo que invitarlo a él, así que bueno, sí. Y acá estamos. Buenísimo, sí, para mí es un placer compartir, sobre todo porque nunca había hecho un vivo exclusivamente de plantas, o sea, de que me invitaran a hablar de plantas, hablo más que todo del proceso de ascensión de quinta dimensión, pero nunca había hecho uno Qué loco exclusivo y de con la plantas, así que experiencia que bueno, tenés. bienvenido sea. Sí, es cierto, la verdad es como que últimamente en este tiempo es como que he estado validando mucho el recorrido, porque normalmente uno en automático es como que se exige siempre más, como que siempre falta conocimiento, como que siempre hay que estar en más, pero la verdad que recapitulando un poco en la historia y mirando hacia atrás, ya son 30 años Numerito. de recorrido con la medicina ancestral, principalmente con ayahuasca. Sí. Sí, sí, un numerito. Sí, Puedo decir que hay algo ya y de qué loco esto que experiencia. nombras de la exigencia, porque bueno, yo hace poco hice un video hablando precisamente sobre eso, ¿no? En este camino de despertar de conciencia, cómo hay esa falta a veces de reconocimiento del propio camino, de honrar nuestros pasos, de recordar dónde estábamos antes Mm. y hasta dónde hemos llegado, ¿no? A veces el ego en piloto automático es como, esto de me falta, hay que lograr esto y hay que ir a más y escalar, y es como bajar un poco con el látigo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y ese creo que es como justamente el punto de encuentro, ¿no? Con uno mismo, porque toda esa búsqueda que hacemos en la vida, creo que nos estamos buscando a nosotros mismos, en esa coherencia. Pero salimos en esa búsqueda desde la propuesta de la sociedad, de la propuesta de la información que recibimos en el útero, de la propuesta de la información que recibimos transgeneracionalmente,
Y con toda esa estructura armamos un personaje, ¿no? Un Sí, sí. avatar para transitar acá por la Tierra, pero Ujú. desconectados de nuestra propia esencia. Creo que las plantas en ese sentido son como grandes, grandes maestros para Sí, llevarnos hacia adentro. yo estoy muy de acuerdo con vos en esto de que, bueno, para mí particularmente lo que fue mi camino, ahí bueno, ya contaremos cada uno nuestras experiencias con las plantas. Eh, Ujú, para mí las plantas son un puente hacia Dios o la fuente, nuestro corazón, nuestra ujú, alma. Como que, no sé cómo explicar esto, pero a mí me pasó que donde yo vivía, yo, bueno, voy a resumirlo para que esto no sea una historia de mi viaje porque eso es súper largo, pero bueno, resumiendo mucho, 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 bueno, llegó un momento de mi vida que tuve una crisis vital importante, la noche oscura del alma, la primera, porque hay varias, pero la primera y más importante, así, cuando la sí. vida te pone de rodillas y sentís ese vacío existencial y cuando uno se empieza a preguntar, ¿qué soy? Ya no es quién soy, es qué soy, cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Y bueno, y ahí empieza el viaje del héroe. Y bueno, yo estaba como en una depresión muy profunda, bueno, toqué fondo muy, muy fuerte, y ahí, bueno, decido irme de Argentina. Nunca en la vida había viajado porque tenía unas creencias muy limitantes de que eso era para ricos o para hippies, que yo no era ninguna de las dos, entonces no podía viajar. Digo, mira lo que son las estupideces, creencias de uno. Y bueno, en un momento me quedé sin nada, ¿viste? Cuando la vida te aparentemente te saca todo, en realidad te está sacando todo lo que te esclaviza a seguir a esa falsa zona de Mm, confort. Y bueno, y ahí vendí mis poquitas cosas y me fui a empezar de nuevo a Bolivia. Viví un par de meses ahí y después me fui a Perú, que es donde yo considero que, bueno, es el país que es mi segundo hogar y el que me enseñó muchísimo, y ahí emprendí todo lo que es este viaje hacia adentro con plantas. Y, y bueno, justo cuando las plantas llegaron a mí, después de unos años de viaje y aprendizaje, ¿no? A estar con uno mismo, a esto, autoconocimiento, sanar todos los traumitas y toda la mierda que hay bajo de la alfombra. Bueno, y las plantas llegaron a mí en un momento que también yo justo acababa de perder a mi gatita, que ella para mí era mi hija, la que me acompañó en los momentos más duros de mi viaje. Ella fue como mi ángel guardián y yo me aferraba mucho a ella. Y era como la última prueba de, bueno, Débora, ya estás en Cusco, en el Valle Sagrado, con mujeres, con tu tribu, acá te dejo, ahora vos solita. Y yo entendí ese mensaje, ¿no? O sea, fue re doloroso cómo murió ella, fue para mí desgarrador, y bueno, ujú, y ahí llegaron las plantas a mi vida y ahí empecé todo un proceso de sanación. Yo estuve como, bueno, sí, abocada en todo ese proceso un año, hice algunas tomas durante un año espaciadas y, y sí, bueno, ahora ya contaremos cada uno las experiencias porque también hay como una cosa muy idílica y que lo pintan ujú. como, ah, sí, es re lindo, no sé qué, pero no te cuentan el lado B. Y Claro. acá venimos a contar el lado B y todos los lados, pues poliédrico, infinito, y depende, cada experiencia es súper Ujú, personal, no hay ninguna experiencia igual a otra, pero sí la conclusión a la que puedo llegar es que es un atajo muy grande en todo este camino. O sea, das un salto cuántico muy grande si haces este camino con ujú, conciencia, obviamente, siempre sabiendo con quién hacerlo, haciéndolo correctamente, haciendo las dietas correspondientes, tomarlo como, no como una ujú. experiencia eh, de aventura o de, ay, bueno, vamos a ver qué pasa, o como hacen muchos Claro. turistas a veces, como, bueno, sí, vamos a tomar ayahuasca a nivel experiencia, y no, Ujú, es algo muy serio, es ir a ver tu dolor, a ver tu mierda, la planta te va a poner ujú. todo eso que venís huyendo, te lo va a poner en la cara para que te hagas cargo una vez, y duele un montón, y es traumático, y es tipo, Sí. y ahí ves el loquero Sí. mental que uno tiene, ¿no? Bueno, y tantas cosas, pero a la conclusión que llegué Ujú, después de todas las tomas, porque yo siempre tenía mi diario, mi cuaderno de viaje, eh, y es esto, ¿no? Que al fin y al cabo es un puente a esa divinidad, eso que tantas veces constantemente buscamos inconscientemente afuera, ujú, ¿no? Entonces la planta te hace conectarte directamente mm. a ese, Sí. no lo puedo describir con palabras porque es algo que hay que sentir y experienciar, pero estoy segura que vos me entendés, ese sentir este amor, esta conexión con el todo, y que eso
eso, lo que necesitamos en realidad, no sí, necesitamos nada más que ese estado de amor y de presencia y de conexión y de amor con todo. O sea, esa es como la síntesis, ¿no? Que encontré a todo sí. esto. Yo siento con la medicina, hace, bueno, hace un tiempo conecté con unas memorias de Lemuria, que fue como la última civilización conectada al 100%, ¿no? A esta conciencia de quiénes somos, ¿no? Y cuál es nuestro rol. Y en esa civilización llega un momento en el cual la civilización está al tanto de que va a haber un fin de esa civilización, ¿no? Y que va a haber una desconexión. Y, y hay un acuerdo de cómo íbamos a hacer para avisarnos a nosotros mismos a lo largo del tiempo cuál era el plan cósmico para el que estamos en la Tierra, ¿no? Y se decide guardar la información en tres lugares, ¿no? La información está guardada dentro nuestro, la información está guardada en símbolos, ¿sí? Como el yin y el yang, por ejemplo, símbolos que nos empiezan a llamar, son llaves en la cual nosotros tenemos guardada información dentro nuestro, y la información está guardada en esta biblioteca hermosa que son las plantas maestras. Nosotros cuando hacemos una ceremonia y cuando ingerimos la medicina tiene una acción sobre lo que es la glándula pineal. En la glándula pineal puntualmente está este programa que tienen las almas para poder hacer una experiencia humana. Para poder hacer una experiencia humana tienen que olvidar todo el background o toda la base de datos de todas las experiencias anteriores y de que son estas almas divinas, prístinas, El velo, que están en total el velo del perfección olvido. para poder ser un humano, ¿no? El velo, exactamente. Es ese programa. Entonces la medicina actúa sobre ese programa, inhibe el programa del velo. Entonces cuando inhibe el programa del velo y nosotros entramos a esta base de datos o a estos reinos sutiles, lo que podemos hacer es conectar con nuestra información, con nuestra propia información, de la experiencia que ya hizo nuestra alma en infinitas oportunidades en distintas especies, y lo que podemos hacer es buscar los recursos que ya son nuestros para poder traerlos a nuestro presente y para poder acompañar a este humano que estamos habitando hoy, en conciencia, ¿no? Y al hacer esto, digamos, y al hacer este viaje y al hacer esta sincronía de conectar con la coherencia de quiénes somos, ¿no? Con este sentir, lo que estamos haciendo es ponernos en coherencia. Estamos trabajando en nuestra antena, ¿sí? En nuestra antena biológica. Tenemos una mente eléctrica, un corazón magnético que forma nuestro campo electromagnético, ¿no? Somos como una burbuja de energía que tiene una frecuencia en particular. Cuando nosotros entramos a estos planos a buscar recursos, lo que estamos bajando es información, ¿sí? Que serían los recursos para los humanos, que modifican el campo electromagnético de este humano que está en la Tierra. Y cuando modifican el campo electromagnético de este humano, de repente como somos energía, y la energía tiene leyes como muy básicas, ¿no? Magnetiza o polariza, nuestro campo va a traer a nuestro presente lo que es afín a esta nueva frecuencia o a esta nueva vibración. Esto que comentabas recién por ahí de los viajes y lo que te muestra la planta, para mí la planta es, la verdad es como una gran fuente de sabiduría, ¿no? Porque tenemos una cosa que es lo mental que nos aporta el conocimiento, de entender algo y de cómo funciona. Y tenemos la parte del corazón que nos transmite la experiencia, ¿no? Cómo nos sentimos transitando eso, ese conocimiento. Y la fusión de esas dos, ¿sí? De esas dos partes, el conocimiento y la experiencia, eh, crean lo que es la sabiduría, ¿no? Cuando nos volvemos sabios, es cuando conocemos algo y cuando lo experimentamos, ¿no? Por eso estamos acá en una vida, estamos experimentando un conocimiento, estamos experimentando algo que nuestra alma eligió, ¿sí? Para volverse más sabia, para ascensionar. Es como un cerebro, ¿no? Que se va llenando de información como nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro, mientras más información tiene, más crece en capas evolutivas, ¿no? Va creciendo en capas de información. Esta alma que somos, que no es que somos en otro lugar, somos acá, somos ese fractal de alma acá. Se va enriqueciendo a través de nuestras experiencias. Y la planta tiene esa combinación que no solamente te permite conocer algo desde el entendimiento, sino que en las experiencias con plantas vos entras en esa vida. Y eso es para mí algo como súper, súper, súper lindo de experimentar el concepto de Sí, que entramos en planos en de otras no tiempo. dimensiones. Salimos de la tercera dimensión ordinaria. Exactamente, salimos de la tercera dimensión ordinaria en donde hay un tiempo lineal o la percepción de un tiempo lineal y entramos a estos planos
sutiles, ¿sí? A estas dimensiones más elevadas de otras frecuencias en donde el tiempo no existe. Entonces vos podés entrar como la conciencia que somos, porque cuando nos morimos solamente queda nuestra conciencia, dejamos el envase biológico y sigue estando nuestra conciencia, entonces entramos a esos planos con esta conciencia, no con el envase biológico, y con esa conciencia ingresamos a distintas experiencias, en distintos tiempos, en distintas razas, en distintas especies. Esas experiencias a las que ingresamos van a tener un contenido que es enriquecedor para la experiencia que está haciendo el humano en este presente, ¿no? Porque cuando hacemos la ceremonia, por ejemplo, si bien hacemos toda una preparación de ayuno y hacemos meditaciones y hacemos ponemos nuestra atención en la intención de a qué vamos a esos reinos, porque estamos entrando en un reino cuántico, ¿no? A nuestro acá, en donde está todo, toda nuestra base de datos. Entonces, lo que ponemos con la intención de decir yo quiero trabajar tal cosa, quiero entender tal cosa, quiero resolver tal cosa, lo que quiero, el deseo, ¿no? El inicio de todo. El deseo por el cual entro ahí, al poner esa intención lo que estoy haciendo es Si uno, también si configurar uno mi campo configura la electromagnético comida o con el esa agua que toma, información que es la imagínate intención. no ponerle una intención a algo tan sagrado como eso. Ujú. Exacto. Y cuando entramos a estos planos, nosotros ya entramos con la antena, con un código, que es la intención. Entonces vamos a estar magnetizando de estos planos sutiles todo o sea, lo relacionado a nuestra intención. Entonces la medicina nos va a acercar vivencias que nos ayuden o nos hagan más sabios con esa intención que nosotros Sí, queremos cursar. esto, Así que para mí es sí, simplemente no, una fuente de es sabiduría que total. es muy lindo lo que decís. Yo, bueno, tengo la dicha de que cuando salí a hacer todo este viaje del héroe, que al final, bueno, fueron, sí, casi 5 años en Perú, bueno, primero viviendo en lo que es el Cusco, el Valle Sagrado, en la sierra, y ahí fue la mayor parte de mi proceso, y bueno, y después viví en el Amazonas, entonces siempre es muy importante esto, estar en conexión con la naturaleza, esto que decís vos de saber con quién, es muy, muy importante hacer una dieta previa, hacer las cosas bien, básicamente, y hacerlo con mucho respeto, sobre todo. Y, y esto Ujú, a mí me pasaba que, bueno, yo iba registrando todo, entonces cada vez que hacía una ceremonia me gustaba siempre al día siguiente hacer un registro, y no solamente el día siguiente, porque al día siguiente es como, es un tiempo de integración que a veces te lleva semanas, a veces meses, que va todo decantando, y años, ujú. porque la Años. planta yo creo que deja una semilla en tu despertar de conciencia que va floreciendo. No es que solamente fue el día de la ceremonia, la semana, el año, no. Eso Ujú. va a hacer florecer tu conciencia. Es una No, semilla que va ahí germinando, germinando. Y siempre el trabajo es interno. O sea, las plantas son puentes, las plantas son una ayuda. Siempre al fin y al cabo los que tenemos que hacer la chamba interna siempre somos nosotros. La planta nos muestra el camino. La planta nos dice ujú. claramente, cuidado con esto tenés que Claro. dejarlo atrás, esto ya no va más. Y bueno, el espíritu de la ayahuasca es una abuela, y la abuela, si no le haces caso, y bueno, la próxima te va a cachetear. Te- Ujú, Volviste ujú, a caer en el mismo patrón, o sea, que sos boluda, o sea, parece que... Y a veces, y bueno, pero nada, somos humanos, no hay que castigarnos, o sea, el aprendizaje siempre es una espiral que avanzamos, ujú. retrocedemos un poquito, seguimos avanzando, o sea, es natural, como que hay que, Sí, si estamos en el camino de la autosanación, de aprender a amarnos, de volver al amor, ponerle amor al proceso de aprender a amarlo todo, porque a veces nos olvidamos claro. estamos aprendiendo a Sí. amar, cómo estamos haciéndolo de una forma tan rígida y dura y siguiendo el viejo paradigma de la exigencia, del castigo, del sacrificio. Pero bueno, son cosas Ujú. que están muy instauradas, venimos con, esto es a nivel de ADN también, es algo muy difícil de desprogramar. Bueno, no, cancelo, no es difícil. Ujú. Pero sí, y lo que quería Sí, no, decir con desafiante. respecto a lo de la intención fue que es muy importante eso de la intención. Yo las primeras ceremonias iba como, intencionaba cosas puntuales, ¿no? Como trabajar, no sé, mi niño interior, ciertos traumas de la infancia, bueno, cosas, Ujú, dependencias, apegos, pero, y bueno, y las experiencias eran bastante heavy. Después vamos a hablar de las experiencias, pero ahora quiero hablar de la intención para no irme por las ramas. Pero quiero decir que la experiencia más Dale. hermosa que tuve con ayahuasca, que fue hermosa de principio a fin, que sentí el amor universal desde que empezó hasta que terminó, que no me pasó con ninguna de las anteriores,
bueno, la persona que compartía la medicina en un momento nos dijo algo que me quedó acá grabado. No es lo mismo creer en Dios que sentir a Dios. No, no Dios como en contexto religioso, ¿no? Ya Ujú. los que estamos acá sabemos que nos referimos a Dios como la Sí, sí, conciencia, la como inteligencia el que todo concepto. lo ordena. Bueno, y me quedó rebotando eso. Entonces cuando fui, me llamaron, fui a hacer mi toma y, y le pedí, quiero sentir a Dios. Y me fui a sentar y fue Mm. porque, bueno, para los que nunca han pasado por una ceremonia de este tipo, eh, es muy normal sentir miedo antes de hacerlo. Y es el ego el que tiene miedo, porque el ego sabe que una parte de él va a morir. Entonces uno, antes de una ceremonia, miedo a lo desconocido, es muy normal tener miedo. Hay gente re kamikaze que va como, sí, vamos a experienciar, pero la mayoría de los mortales, o no sé, a mí por lo menos me pasaba que cada ceremonia pensé que iba a ser más fácil, y yo en cada ceremonia era como, me tomaba y era como, la puta madre, ¿quién me manda a mí estar acá otra vez? La que me ¿entendés? Con toda la sinceridad, y era como puteando como, otra vez acá, ¿qué hago acá? ¿Quién Ujú. me manda a mí? O sea, después era, tenía sus cosas hermosas, ¿no? Pero bueno, Sí. se siente para mí, cada persona lo siente diferente, pero yo lo sentía en el momento de que, o sea, la ayahuasca es como la liana, ¿no? La soga entre los dos mundos. Entonces tu alma literalmente se va de tu cuerpo, literalmente morís. Y, y nada, y ese proceso yo lo sentía como una turbulencia de avión, ¿no? Como, porque es mucha resistencia del ego, de seguir aferrado y tomando el mando de todo. El Ujú. rendirse para el ego es la muerte, Sí. el rendirse de rendición, surrender, ¿no? Ujú. Del Me entrego, control. que pase lo que tenga que pasar, hágase tu voluntad, el hágase tu voluntad, ¿no? Como me entrego a algo más, no sé, suelto el control de todo. Y eso se siente, para mí, yo lo sentía muy, muy fuerte y era una experiencia bastante, sí, traumática, ¿no? Porque no era algo cómodo para nada. Y mientras más te resistís, más doloroso Ujú. es y más difícil es. Y esa experiencia donde intencioné, quiero sentir a Dios, traspasé al otro mundo así, como unicornios de color, o sea, todo hermoso, amoroso, acolchonadito, Ujú. una cosa preciosa, nada que ver con todas las experiencias anteriores, pero nada que ver. Y fue, pero maravilloso. Obviamente lloré un montón, a mí me encanta igual llorar en ayahuasca, me parece súper liberador, tipo, el tema de, no sé, todo lo que sea bostezar, vomitar, llorar, purga, a mí me encanta. El llorar me encanta, es como, es muy Ujú. lindo Muy porque a intenso. veces hay muchas personas que están tan desconectadas del sentir eh, que llorás cosas que están muy guardadas y reprimidas desde hace mucho tiempo. Entonces llorás una angustia que tenías de cuando eras un niño, de cuando eras un bebé, o cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí. Las llorás con unas ganas y llorás y te Ujú. terminás riendo de la felicidad. Es algo precioso, muy transmutador, muy transformador. Y el entendimiento que tuve en esa última ceremonia fue ese, ¿no? Como realmente logré sentir esa conexión con Dios, ese amor. Eso como, si tengo, si siento el amor de Dios Ujú. en mi corazón, que no me hace falta más nada en la vida. Esto es todo lo que estaba buscando. Y bueno, después Claro. volvemos a la materia y a la 3D y hay que poner todo eso en práctica, ¿no? En el día a Sí, día. Pero sí, sí. Y sí, cuando intencioné eso con amor, totalmente. que sea con amor, porque una vez en una charla te escuché eso, que hay que pedirlo que te lo muestre con amor. Y siento que por eso también fue más lindo el viaje. Sí, igual también por ahí es el concepto de lo que nosotros tenemos acá de Ujú. qué es amor y qué no lo es, ¿no? Como si Todo hay eso. algo que no lo fuera. Y tiene que ver con nuestra experiencia de la separación, ¿no? Porque por ahí amor es como un concepto, es como una idea, ¿no? Que nosotros tenemos acá en la Tierra más asociada a conocer ese concepto o esa idea a través de los vínculos. O sea, el amor a un hijo, el amor a una pareja, el amor a un perro. Pero ¿qué es el amor? Es algo mucho más profundo, tiene que ver con una vibración y con una frecuencia, puntualmente de esto, ¿no? De estas frecuencias que están en estos planos superiores, en donde esa frecuencia es la vibración, en donde todo está en armonía y todo está conectado y todo se reconoce en una simbiosis, ¿no? Y en un ecosistema del que todos somos parte, donde no hay separación, ¿sí? No hay separación. Entonces nosotros acá podemos esto, hacer lecturas de, ahí vamos Eva con esa pregunta que está muy buena.
Nosotros acá podemos hacer separaciones de que hay viajes que están buenos y hay viajes que no están buenos. Para mí Total. no existe un mal Sí, viaje, es incómodo para ¿no? el Todo es ego nada información, más. todo es información. Y sí, y de hecho, mira que yo viajo hace esto, ¿no? Como 30 años, y en la última ceremonia que tuve, sentí como un trapo de piso, como por donde me pasaron por todos los lugares habidos por haber, como tenía que ser, y también me encontraba con mi ego, tratando de controlar la situación, tratando de estar en un rol, ¿no? Porque estaba guiando la ceremonia mientras estaba viviendo mis propias experiencias y mi noche oscura y cuestiones así como muy dolorosas. Y, y pensaba en esto, ¿no? Que realmente no hay un mal viaje en eso. A veces la planta cuando nos muestra esto que entendemos como un mal viaje, que puede ser tener mucho contacto con Mm, el sufrimiento o mucho contacto con el dolor, simplemente nos está mostrando nuestro sufrimiento y nuestro dolor de lo re. que no nos hacemos cargo en la vida, ¿no? Fíjense, normalmente en la vida estamos funcionales, ¿no? Estamos funcionales, estamos haciendo cosas constantemente en automático con nuestros programas de lo que hay que hacer y muy desconectados de cómo nos sentimos con ese tránsito, con eso que vamos viviendo. Entonces La la planta nos devuelve la coherencia. plena conciencia de cómo nos estamos sintiendo adentro con ciertas cuestiones. Nos habilita esa posibilidad, porque mientras todo eso se va moviendo de forma inconsciente, nosotros no podemos gestionarlo, si ni siquiera sabemos que está ahí. Y Hacemos tapar. todo para no Y conectar con el parchar. dolor, de todo lo posible para no conectar con el dolor. Y en eso nos vamos llenando de lo que yo llamo como adicciones, ¿no? Que no tienen que ver con las adicciones como las conocemos las drogas. Adicción es cualquier cosa que yo haga para no conectar con esos espacios de silencio, con esos espacios de dolor, ¿sí? Cualquiera puede investigarse un poco de qué hace cuando está aburrido, qué hace cuando empieza a sentirse incómodo, lo evitamos. Y en este momento planetario ya no podemos dejar las cosas para después, porque estamos haciendo en un tránsito gigantesco, cósmico, universal, que todo lo que es esa vibración de la Tierra está pulsando cada vez más fuerte. Entonces está haciendo que todo lo que es baja vibración en nosotros, que como humanos lo conocemos como miedos, como enojos, como vergüenzas, como heridas, todo eso es baja vibración en nosotros, empieza a expresarse, empieza a manifestarse, porque el momento es ahora, ya no se pueden dejar las Total. cosas para después. Entonces, la planta lo que hace en ese sentido y en ese proceso es como un mega intensivo. Para mí una sesión de plantas maestras Yo equivale a, de, no sé, iba a a un año de decirte terapia, 10 años de terapia. una sola sesión. Es que sí, y sí, sí, sí. Sí, sí, es como para dar un ejemplo, Un ¿no? curso intensivo, Pero creo totalmente. que la potencia que tiene, sí, porque obviamente en la planta hay un deva, ¿no? Hay un espíritu, hay un maestro, y cuando uno va con la intención, va con la humildad del encuentro con ese maestro, que te va a brindar esa respuesta en las visiones que vas a tener, Algo ¿no? que quería Y agregar, ahí nos que justo estabas preguntaba, hablando haciendo una del... pregunta, Ay, Seba, que está perdón, buena. se me Sí, colgó. Se me colgó, pensé que habías terminado de hablar y te interrumpí. yo te No, escucho, seguiste. ¿eh? Mm, No, iba a tomar Ah, una preguntita que dejaron ahí, Seba, que está buena, que dice que a cuánto se recomienda hacer viajes de psilocibe. Y para mí eso es como muy personal, sí. ¿no? Yo creo que no es algo que se pueda recetar de decir cada cuánto. Yo puedo comentarte en mi experiencia. En mi experiencia cuando era chico y empecé, si bien yo vengo de una familia de bisabuela, porque no conozco más arriba, pero mi bisabuela era vidente, era sanadora, era chamana, Hermoso. mi Qué abuela hermoso nacer ahí. igual, mi madre igual, psiquiatra y ayahuasquera, sí, maestra ayahuasquera. Entonces, empecé desde muy chico, a los 16 años, ya empecé a trabajar con la medicina. Y obviamente cuando era chico lo hacía muy desde que quería Sí. vivir la experiencia, ¿no? Como un adolescente también, no era todo respeto hacia la planta, era mi camino de adolescente y era experimentar porque aparte tenía una desesperación por buscar la magia en este mundo, Adrenalina, ¿no? emociones fuertes, Y en la sí. planta realmente la encontraba. Ujú. Entonces hacía muchas tomas, todas las tomas que podía. Después, ya de grande, cuando empecé ya a entrar más en mi camino y en mi proceso, empezó a ser cada vez
más paulatino, cada vez más paulatino, cada vez más espaciado, porque me he dado cuenta que no seguía abriendo procesos. Cada vez que vamos a hacer una Hay que ceremonia, integrar. abrimos un proceso, ¿no? Nos conectamos a esta información y se abre un proceso. Entonces, ya al último es como que dejé de hacer ceremonias hasta que no integrara mis procesos, hasta por lo menos que no tuviera una claridad, porque es muy mágico y muy expansivo lo que se vive en cuanto al contenido, en cuanto a la información, en cuanto a la experiencia, pero si con todo eso que vivimos, como entramos a planos atemporales, podemos estar viviendo vidas y vidas y vidas y vidas, porque no existe el tiempo en estos planos. Pero si con todo eso que vivimos y con todas las vidas que vivimos allá arriba, todas las visiones y todas las experiencias, no bajamos y hacemos algo práctico y tangible para el Total. humano que estamos habitando, no sirve de nada. No sirve de nada. Si todo eso que vemos de sabiduría que nos brinda la planta, no se lo podemos transmitir al humano en algo práctico y tangible, es como una pérdida de tiempo en ese sentido. Y quería tomar una pregunta bueno, esto que decía Seba, del tiempo. Para mí el tiempo, o cómo medir el tiempo en el que Sí, hacer una ceremonia, para mí es un llamado. O sea, cuando yo tengo que hacer una ceremonia para mí, porque además de que lo hago como un servicio, ¿no? Yo hago un servicio en el cual hago ceremonias en solsticios y equinoccios. Y hago ceremonias en esas fechas por el trabajo que a mí me dijeron que hay que hacer en esas ceremonias, en esas fechas. Y tiene un sentido para mí. Pero en mi proceso individual hago ceremonias solo, cuando sí, yo siento que siento que la la medicina me planta te llama. llama. No porque diga, a ver, tengo tal problema y quiero resolverlo con la planta. Siento que la planta me Sí, dice, la este es planta el te momento. busca. Y sí, y no es tangible por una cantidad de veces, porque no sé, por ejemplo, me ha tocado estar en Amazonas haciendo trabajo en donde se hacían tomas de ayahuasca todos los días. Y uno puede decir, ¡guau, qué tremendo! Porque es realmente súper intenso, pero tiene que ver con las formas de trabajo. Y yo lo que les recomiendo es, hay infinitas propuestas afuera de personas que acompañan ceremonias, infinitas propuestas. Creo que está bueno Totalmente. sentir a dónde nos lleva el corazón, con quién, porque es una gran diferencia con quién uno hace una ceremonia. Igual, eh, volviendo a esto, ¿no? Este es un plano de dualidad, en donde vemos que hay cosas que están buenas y que hay cosas que están malas. Arriba no existe eso, y a donde sea que vayamos a parar, va a ser perfecto. Sí. Va a ser la experiencia Sí, que con respecto a necesitamos esto que decís experimentar. de que no hay bueno ni malo, o sea, sí, yo siempre comparto esto, ¿no? Desde la consulta. Bueno, yo soy terapeuta, trabajo con todo lo que es terapias energéticas, la astrología también. Que, bueno, Ujú, yo después de las plantas, ahora me dedico más a lo que es la medicina cuántica, porque me parece que quizás, bueno, sí, es un camino un poquito más amoroso, porque es un poco más sutil, si bien trae sus procesos durante la sesión. ujú, A veces la gente me dice, bueno, en una sesión de Tamiana, ¿qué voy a sentir? Y yo digo, no, no te preocupes, yo les decía en la selva, como no vas a sentir lo mismo que en ujú, ayahuasca, quédate tranquilo, no, no, no. O sea, vas a sentirte, capaz te quedas dormido y todo, vas a sentir a lo sumo cositas en el cuerpo, pero después sí, en la vida sí se te va a desacomodar toda la estantería, pero bueno, es lo que traen los procesos, ¿no? De cuando se toca lo energético se empieza a mover todo lo que ya no resuena. Pero lo que quería decir era que por un lado, ujú, eh, sí, que la ceremonia es un reflejo de la vida misma. Si vos en tu vida cotidiana tenés miedo, en la ceremonia vas a tener miedo. Y sobre todo que es un reflejo de todo lo que pasa en ujú, tu vida, porque, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, a mí la medicina con plantas lo que me ayudó mucho es a esto de que el dolor o lo incómodo te hace entrar en un estado de presencia. No podés escapar de la presencia cuando estás sintiendo dolor o incomodidad. Entonces, ujú, a veces ese dolor del que tanto uno se queja cuando está purgando en una ceremonia, además, no sé, en Cambó, ponerle que a mí el Cambó me pareció mucho más fuerte que la ayahuasca a nivel purga física, me pareció mucho más doloroso e incómodo y todo, y ujú, sentís que te estás muriendo literalmente, pero sí, el dolor te hace estar en este estado de presencia y lo que te enseña la medicina es que hasta el momento más tormentoso y doloroso de todos pasa y después viene el entendimiento, la recompensa, la sanación, el regalo encubierto detrás de cada experiencia dolorosa. Y eso es lo que nos ujú. pasa en la vida. Y la medicina, a su manera, te muestra eso, de esa forma, ¿no? Como este dolor, esta incomodidad
comodidad, Sí. mirala, pero pasa, hasta lo más feo que puedas experimentar, pasa. Y después, Ujú. y de la mano con esto que decías también del Sí, aburrimiento, totalmente. que bueno, el significado de la palabra aburrimiento en latín viene de ab horrere, que es horror al vacío. Cuando siento el vacío lo quiero tapar. Es que somos, digo somos pues ya, a mí también me quedan resquicios de cositas. Si bien me he trabajado bastante, siempre hay que pulir el diamante en este camino, de acá hasta que trascendamos. Y, y el humano es tan adicto a la dopamina, cada vez más, ahora con los dispositivos y con la era de Acuario y con Claro, todo lo inmediato, sí. que es como, no, no quiero lo incómodo, quiero la Ujú. dopamina ya inmediata, qué trabajo interno, qué procesos. O sea, yo quiero resolverlo en el corto plazo y en el corto plazo pones un parche que no te sana nada. La sanación es fuerza de voluntad, es una decisión, es ir a ver tu mierda y hacer algo con eso. Pero las personas es como que perdieron esto, ¿no? De la poca responsabilidad personal y el querer que alguien me salve, que alguien me resuelva, que la planta me sane. Me voy a ceremonias todos los fines de semana, pero no hago el trabajo interno, no hago el trabajo de integración. Entonces estás cambiando una adicción por otra. Entonces, tampoco es que son Claro. son puentes hacia conectarnos con nosotros mismos. No hay que ser adicto a ninguna terapia de ningún tipo ni a ninguna planta. Las plantas solo nos van a mostrar por dónde. Después está en nosotros cómo seguimos jugando en la vida. Ujú. Totalmente, las plantas simplemente son una propuesta de las infinitas propuestas que hay, ¿no? Y creo que Todos los todos los caminos. caminos van hacia adentro. Ese es el tema, ¿no? Podemos perder mucho el tiempo, pero las respuestas están, esto, ¿no? Dentro nuestro. Ahí comentaba Seba, dice que hace una ceremonia, que hace ceremonias solos, pero que lo llama todas las semanas. Y por eso preguntaba cada cuánto tiempo. Y esto de nuevo, está buenísimo Total. si eso está puesto en coherencia, si hay un sentido en el corazón, ¿no? Y hay un sentir genuino, para mí está perfecto escuchar ese llamado. Y ahí nos preguntaban que en Buenos Aires no se hace, yo la verdad que no sé, sí, acá nosotros estamos en Córdoba, ¿no? En Argentina, en el Valle de Tras las Sierras, y acá se trabaja muchísimo con medicinas ancestrales, y hay gente súper, súper, súper profesional y seria con distintos modelos para trabajar. Hay médicos, yo también trabajo haciendo en solsticios y en equinoccios, y a mí me gusta trabajarlo mucho terapéuticamente, además, porque no queda solamente en el viaje y en la experiencia, sino que al otro día nos juntamos e integramos el viaje, ¿no? De lo que fueron todas esas visiones a tu vida, ¿no? A tu vida cotidiana, porque eso es como tan expansivo que hay que encuadrar, ¿no? Todo eso que se ve y todo eso que se Sí, es vive lo importante en lo hacer un cotidiano, en lo acompañamiento. que vivimos cotidianamente. Hay que darle un sentido y una bajada. Sí, porque eh, también, ¿no? Es como que se hace un chequeo antes de la persona, ¿no? Como una entrevista y ver ciertas cuestiones para estar seguros, porque hay contraindicaciones con todos los que son cuadros mentales, ¿no? De lo que conocemos como enfermedades mentales. Porque es importante que haya un buen enraizamiento para la experiencia, porque es una experiencia que nos vuela mucho, ¿no? Que nos pone en estos, ¿no? En los planos superiores de conciencia, en donde la información es infinita. Entonces hay que tener una estructura que pueda con esa información y que pueda con ese movimiento que vamos a experimentar. Igual también hay como dos grandes corrientes, ¿no? Hay una corriente que trabaja mucho con el ayuno para que el sentido del ayuno es que el cuerpo esté literalmente más liviano, ¿no? Que estemos más sutiles y que el viaje pueda ser más elevado con respecto a conciencia. Y hay otra corriente que trabaja sin ayunos, comiendo fuerte y potente antes de las ceremonias, eh, porque tiene la visión de que justamente hay que estar fuerte y muy enraizado, que es lo que hace la comida y el alimento, para que ese viaje pueda ser sostenido. Y para mí todo es válido. Yo la verdad que he practicado las dos experiencias y no me quedo con nada de lo que hay afuera como propuesta. Ya creo que con la planta o con la medicina he generado una relación en la cual busco adentro lo que hay que hacer. No, no a través de ningún libro, no a través de ningún chamán, no a través de ningún aprendizaje, sino a través de un sentir interno, de una meditación interna, ¿no? Es que Con sí, cómo yo creo que manejarnos al en fin y al esto. cabo son, Ahí nos preguntaban, bueno, esto, las recomendaciones de con quién hacer. Yo esto que les digo, de nuevo, sientan.
¿no? Más allá de la persona, de que puedan leer la experiencia, el currículum, traten de conectar y sentir, porque igual con quien sea que lo hagan va a ser perfecto, porque no existe algo que esté fuera del plan. Totalmente. Yo iba a decir algo, pero me olvidé. Ah, Ah, bueno, yo con gusto pueden ir dejando las preguntas de lo que quieran conocer y lo que quieran saber a partir de las plantas, que es el tema que nos convoca hoy. Eh, Como les digo, ¿no? Para mí en las plantas hay un espíritu, hay un maestro que nos da una enseñanza y un aprendizaje. Y bajándolo, a mí nos ponen que solo con ajá. nosotros se animan ¿Vos ahora estás a hacer guiando experiencias. ceremonias, Bueno, me Mati? alegro que se animen con nosotros. Yo estoy guiando solamente Ah, en bueno, solsticios y equinoccios. Cuando Solamente en esas vaya a cuatro Argentina fechas te estoy visito trabajando. entonces. Bueno, Ay, yo crecí en qué Buenos Aires hermoso. igual, pero Córdoba me Sí, por parece favor. hermoso. Yo desde que me fui a vivir a la naturaleza, ahora estoy viviendo en Costa Rica y le huyo a la ciudad. No, no quiero saber nada con las ciudades. Claro. Pero bueno, cada tanto toca, ¿no? Los aprendizajes están en el caos, ¿no? Como ahí podemos implementar Ujú. todo lo aprendido. Este, y sí, sí, Claro. es muy importante esto que decís de sentir con quién, ¿no? O sea, no hacerlo con cualquier persona porque Sí. lamentablemente hoy día existe mucho lucro con esto. Yo, bueno, donde vivía había Ujú. mucho extranjero, ¿no? Que iban y se apropiaban de la cultura, hacían 2 tomas de ayahuasca y ya se ponían el disfraz de chamán y hay que tener mucho cuidado con quién lo hacemos, siempre no sé que alguien, tener la recomendación quizás de alguien que lo haya hecho y Ujú. sentir la energía de la persona, conectar con la intuición propia. El cuerpo siempre Claro. nos está hablando y dando señales, si uno se siente a gusto con la persona, si siente contracción o que algo no le cierra, mejor no, como no apurarse en este camino porque cuando te llegue el momento de realmente de tomar la medicina te va a llegar de alguna manera. A mí me llegó de una forma muy loca, yo estaba viviendo en el medio de la montaña, en el medio de la nada, y justo fueron hasta allá para hacer una toma con otras personas, o sea, me fue a buscar a la montaña en medio de la nada, o sea, porque era mi momento también. También esto de hacerlo con responsabilidad. Claro. Yo nunca había escuchado lo de las tomas con comer bastante, yo siempre escuché más la rama de, bueno, de dietar y todo eso, porque también lo que nos decían era que la planta Ujú. pierde mucho tiempo purgándote a nivel físico y no hace el trabajo espiritual que Claro. debería hacer, entonces como que es mejor ayunar y hacer la dieta específica como para ir lo más limpio posible y que la planta, como, vayamos al grano, no perdamos tiempo en purgar tu cuerpo físico. Lo ideal sería que sí, que en el día a Ujú. día tengamos unos Sí. hábitos más saludables y todo, porque también lo que yo he visto mucho es esto, ¿no? De, bueno, hago la dieta, tomo ayahuasca y vuelvo a mi vida a hacer exactamente lo mismo. Y, y Claro. no, yo creo que también es un 50 y 50 siempre para con todo en la vida, porque al fin y al cabo estos son puentes, son herramientas, es esto que nos dejaron, ¿no? Nuestros hermanos mayores aquí en la Tierra, todos Ujú. estos lenguajes sagrados, estas plantas sagradas, o sea, da igual con lo que te conectes, podés conectar con los registros, con la astrología, con las plantas, o sea, no hay más o menos válido, es lo que a vos te haga volver a casa, volver a vos, o sea, todos los caminos nos van a llevar al Claro. mismo lugar, yo creo. Qué hermoso. Sí, 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 totalmente, hermana. O sea, esto que hablamos, ¿no? El camino es hacia adentro. Y si hay algo que tienen la medicina y las plantas, es esto, que te llevan intensamente Acá hacia una adentro, ¿no? A chica mostrarnos todo dice, lo que hay adentro, perdón, dice, la todo eso que vida vamos no vuelve a ser evitando. la misma después de la medicina. Coincido totalmente. Yo estoy tan agradecida a la medicina porque siento que gran parte de mi proceso de autoconocimiento y de sanación fue mucho gracias a las plantas. Muchísimo. Desde, no sé, bueno, me Ujú. pasó en una toma de hongos. No he hecho demasiadas porque, bueno, yo voy a contar un poquito mi historia. O sea, yo soy Sí. una persona que hace muchos años lidiaba con temas de ataques de ansiedad muy fuertes, ataques de pánico, porque tuve una seguidilla de experiencias muy cercanas a la muerte. La más traumática
todas fue el 11 del 11 del 2011, y yo miré los tránsitos, o después cuando estudié astrología y estudié todas las cosas, todo lo que estudié en mi vida lo estudié para mí, porque para salir del pozo. Después lo empecé a compartir. Y dije, Claro. vamos a ver los tránsitos del día que estuve muerta. Pues estuve muerta un par de minutos. Y todo en los tránsitos era, esta piba se iba a morir ese día. Y bueno, hubo muchas experiencias muy escorpianas todos esos años, yo era muy jovencita. Entonces, bueno, eso tuvo sus secuelas. Y quedaron los ataques de pánico. Y para una persona con ataques de Ujú. pánico, porque yo antes era una persona súper inconsciente que no le tenía miedo a nada, era una kamikaze total. Pero gracias a esa experiencia de Claro, contraste, bueno, ya me pasé a la otra polaridad, le tenía miedo a todo, tenía agorafobia, no podía salir de mi casa, o sea, ya era un extremo de los extremos. Y obviamente esto pasó hace muchísimos años atrás, cuando no se sabía lo que era un ataque de pánico, yo iba a la guardia todos los días pensando que me estaba dando un infarto o un derrame cerebral, y nada, hasta que claro. un día un médico me dice, piba, o sea, ya viniste 20 veces, no tenés nada, anda al psiquiatra, tenés ataques de pánico. Y yo en ese momento, ir al psiquiatra, te hablo como hace 1000 años atrás, era como, estoy loca, o sea, ¿qué? Y bueno, obviamente, tratamiento psiquiátrico, terapia, toda la bola. Por dicha pude salir de ahí, estuve como 3 años con medicación y todo, esto fue hace mucho tiempo. Y bueno, felizmente a mí, bueno, yo empecé a hacer circo, acrobacia aérea, trapecio, andar en bicicleta, que no sabía andar, pero como no podía viajar en bondi a ningún lado, tenía que irme de ciudad universitaria al trabajo, al otro trabajo, todo en bicicleta, porque, Ujú. y la actividad física a mí me salvó la vida. Una de las cosas que me salvó la vida en ese momento, conectar con el cuerpo. Pero igual me pasaba que había Claro. ciertos disparadores que me hacían tener estos ataques cada tanto, ¿verdad? Después empecé con las flores de Bach, después yo estudié para ser Ujú. terapeuta floral, como que quería, yo soy muy autogestiva, me gusta autogestionarme todo. Y empecé a estudiar todas las terapias Claro. holísticas habidas y por haber porque quería sentirme bien, no entendía qué me estaba pasando. Y bueno, ahí empezó todo el proceso de búsqueda, pero bueno, sí, por ejemplo, uno piensa que, bueno, que sí, ya tiene cosas sanadas o superadas, pero aquí en Costa Rica, o bueno, en el viaje mismo, hay situaciones que son muy extremas, ¿no? Viviendo en la selva, con las serpientes, con cosas heavies, se te dispara a veces el miedito, ¿no? Te pica un bicho y estás solo en el medio de la nada y decís, ¿me estoy Ujú. muriendo? ¿Es el veneno? ¿Es un ataque de pánico? ¿No sabes si es tu cabeza? ¿Qué está pasando? Y bueno, ya llegué a un momento de la vida que, bueno, ya lo sé gestionar mejor, pero imagínense lo que es haber pasado por un proceso similar y meterte con procesos con plantas, con hongos, con todo. Era como de repente tenés un miedo a tener un mal viaje, porque encima Ujú. son cosas que duran Sí. muchas horas, muchas. Entonces, nada, me acuerdo que uno de las tomas que hice con psilocibina, estaba en Perú, y sí, fue bastante dark todo, pero me dijeron el nombre del libro que tenía que escribir. Esto hace muchos años atrás. Entonces te dan una Ah, información qué tan bueno. valiosa, tan valiosa. También después de las ceremonias de ayahuasca me ponía a escribir y lo leo ahora, después de tantos años después, y era como, lo que me hace feliz es esto, tengo que Ujú. hacer eso, como cosas del propósito, ¿no? Y era tan claro después de la toma, y también no solamente de que te da mucha claridad con tu coherencia y con el camino de tu alma, sino que también es esto, sentir esta comunión con el todo, porque te dura varios días después fuerte. Después capaz que se va perdiendo, porque pues caemos Ujú. en la 3D, en la Matrix, en la tridimensionalidad, pero sí, Ujú. sentir es hermoso, ¿no? Como mirar el árbol, sentir su energía, sentir amor por todo. O sea, no hace falta que pase exactamente algo, nada, es simplemente sentir esa comunión y amor por Claro. todo lo que nos rodea, por todo lo que existe. Y eso, las plantas para mí son un puente muy Ujú. mágico Sí. hacia poder llegar a ese entendimiento del alma, porque no es algo que yo lo puedo tratar de exponer en palabras Ujú. ahora, pero solo las personas que pudieron experimentarlo desde el corazón pueden quizás entender realmente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Con esto de sentirte en comunión con todo. Eso es el amor. Claro. Sí, en esto que hablamos antes, ¿no? Es como nosotros podemos tener un conocimiento o una idea de algo, pero en las experiencias con plantas está esto, ¿no? Experimentarlo, el sentirlo.
esto que podemos decir amor, esto que podemos hablar como conceptos como Dios, el sentirlo, literalmente, ¿no? Y eso ya es como súper potente. Hola, Miguel, hermano. Ahí nos preguntaban en qué fechas hacemos ceremonias en otoño, en equinoccio, pero ya pasó el equinoccio. Los equinoccios son más o menos entre el 20 y el 23 aproximadamente y cada 3 meses. Equinoccios y solsticios, ¿no? Caen cada 3 meses. Yo trabajo un poco en esas fechas porque cuando a mí me dan el mensaje de que tengo que empezar a hacer ceremonias en esas fechas, me explican en realidad el trabajo que íbamos a ir haciendo. Esas fechas son, digamos, las clavijas de lo que sería la onda sinusoidal que se mueve en un anillo solar. Un anillo solar es un año, ¿no? Es el recorrido al Sol. Y ese recorrido hay un movimiento energético que va haciendo así, ¿no? De la energía. El punto álgido es el solsticio de verano, los puntos medios son los equinoccios y el punto bajo es el solsticio de invierno. Entonces tenemos los tres momentos en donde se mueve la energía. Y a mí cuando me bajan esta misión, ¿no? De poner este servicio en marcha, me van explicando de qué tenemos que trabajar. Entonces yo trabajo en esas fechas por esto, no por este llamado en particular, y me van diciendo qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que ir preparando la energía y qué es lo que se va a mover y todo esto, de lo que yo voy trabajando en esas fechas con la energía del grupo. Después cada grupo, cada uno en lo individual hace su proceso y su trabajo. Pero sí me explican también que, bueno, esas ceremonias son encuentros que ya son pactados de antes, ¿no? Que simplemente es un espacio en el cual ceremonialmente se reúnen las almas para recordar, para este acuerdo, ¿no? Para este acuerdo de lo que fue Lemuria, ¿no? En donde acordamos recordar, que es esto que se conoce como el Sí, proceso del despertar, ¿no? Esto que se llama el camino espiritual, el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia es esto, es como despertar de un sueño y empezar a ver otra realidad. Y empezar a ver que las propuestas externas, que lo que te planteó la cultura, la sociedad, el camino, ¿no? Lo que es la Matrix, esto, lo que nos proponen externamente, es un modelo de realidad, ¿no? Es una matriz que contiene una experiencia, pero es uno de los infinitos modelos de realidad, ¿no? Creo que las plantas también nos llevan a ese recordar y a ese conocimiento de que somos creadores de nuestra propia experiencia. Entonces, ya es como que podemos movernos del modelo en donde nos dicen cómo hay que hacer las cosas y empezar a vivir una soberanía del ser, ¿no? Conectada con nuestra propia sabiduría interna. Por eso estamos acá encarnando hace sí, cientos sí, de miles de años. Ya sí, tenemos sí. cierta sabiduría por más que no la recordemos. Y la medicina nos ayuda a este proceso, ¿no? A recordar todo eso que ya tenemos dentro nuestro, como para ser Totalmente. libres. Y bueno, y como en esto de que la ceremonia es un reflejo de la vida misma, nos enseña esto, ¿no? A no rechazar nuestra sombra, a no rechazar nuestro dolor, porque la mayor sanación viene cuando decidimos, a ver, que para poder trascender ese dolor, siempre todo el dolor que tengas en tu alma va a venir al presente por medio de diferentes experiencias, y si no lo sanaste, no pasa nada, y si actuaste de una forma incorrecta, que no hay incorrecto o correcto, no pasa nada, la vida es tan hermosa que siempre te va a volver a traer al presente oportunidades para que puedas transmutar ese dolor en amor, y siento que la medicina nos trae esto, ¿no? Como Claro. tenés acá, te traigo la oportunidad de llorar todo este dolor que tenías guardado, toda esta angustia, ¿no? Llorarla, sentirla, porque te obliga a sentir, te obliga a sentir, no te queda escapatoria que sentirla. Podés poner resistencia y la vas a pasar re mal. Y en la vida hacemos eso, ¿no? En el cotidiano, ponemos resistencia, no aceptamos lo que es, no aceptamos lo que está sucediendo, y nos enseña esto, ¿no? A la presencia, a sentir y atravesar los procesos, que las recompensas llegan, y sobre todo, que el camino a Dios o al amor es la rendición, me entrego. Y es Sí. esto llevarlo a la vida cotidiana. Sí, es algo que se experimenta mucho en la planta, la rendición. La planta te pone literalmente en esa experiencia, ¿no? En la planta, si nosotros funcionamos como en nuestra vida, de que queremos controlar y controlar y controlar, más nos lleva al descontrol y más nos va pidiendo ese estado de rendirnos al control, porque cuando nos rendimos al control, en realidad estamos haciendo un hermoso acto de soltar el miedo. Porque lo único que hay en la búsqueda de control es el miedo, ¿no? Queremos Obvio. Sí, controlar no. porque tenemos miedo. Entonces, cuando la planta nos presenta esa propuesta de descontrol total, y mientras más quiero controlar, más se descontrola, Y peor
hasta que nos Yo la lleva a ese paso, punto de sí, rendición, ¿no? Porque tenemos que sí, soltar o sí, tenemos que soltar. sí. Sí, y creo que es divino. Yo sí les quiero compartir algo, así como para cerrar, que para mí es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo con esto que venimos hablando de que no hay nada bueno y malo, ¿no? Que hay una percepción de la dualidad. Nosotros tenemos, ¿no? Una semilla de naranjo no puede ser otra cosa más que un árbol de naranjos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro ADN la semilla de ser divinos, seres divinos. Estamos en el proceso a eso. Es inevitable que cumplamos con nuestro destino, tarde o temprano. En el tiempo, o sea, en el cosmos, fuera de esta experiencia, no existe el tiempo. Entonces, no hay nada que puedas hacer mal en ese proceso del camino. En este proceso solamente puedes demorarte lo más que quieras, pero hay infinitas vidas para hacer este proceso que es inevitable. Creo que hoy tenemos la gran oportunidad cósmicamente con toda la energía que está favoreciendo este proceso, ¿no? O empujando este proceso, de poder alinearnos, de poder alinearnos y no solamente a las plantas maestras o a las plantas medicinales. Yo, para mí creo que el gran maestro para hacer este proceso hoy es la naturaleza, en donde no hay distorsión, en donde no hay separación, en donde realmente podés hablar con la naturaleza. Puedes aprender a escuchar el sol, al viento, a los árboles, al río. Podés aprender a escuchar y a sentir los animales porque todo nos está hablando. Creo que, bueno, por ahí la medicina te permite literalmente conectar con Sí, estas cosas. Podemos hablarlo como un concepto, pero cuando uno está en las medicinas, eso sucede. Esa sí, comunicación, sucede, es permeable, ¿no? La estamos teniendo. Podemos tener una comunicación con un árbol, con el sol, con el planeta, podemos comunicarnos porque son conciencias. Simplemente, o sea, no funcionan como funcionamos nosotros acá, como estamos acostumbrados a sí. hablar con nuestra voz, pero son conciencias que están constantemente guiándonos y en constante comunicación con nosotros. Así que yo quiero esto, ¿no? Recordarnos que ayudemos a nuestro servicio de expansión del amor. Todo nos está pidiendo, en este momento, todo nos está pidiendo que soltemos el dolor y soltemos el miedo. Por eso se nos está descontrolando tanto la vida. Es Ya que no hay que tenemos hacer todo una a planta favor, tenemos para todo que se ponga a intensa la favor en vida en estos este momentos tiempo. de la vida para reconectar Exacto. con nuestro ser. O sea, no es como hace 10 años atrás que a mí me pasa que yo desde que soy muy chiquitita hablo de estos temas y siempre fui la rarita incomprendida. Y nada, recién ahora me siento muy contenta de estar encontrando mi tribu. Pero sí, es eso, tenemos todo a favor para el despertar. Yo creo que tenemos tantas Ujú. herramientas hoy en día y con esta bendita herramienta del Internet, que es como, no son las herramientas, es el uso que le demos. Podemos usarlas para separar y para estupidizarnos como zombies, o podemos usarlas para expandir amor y conciencia, porque el amor es una onda expansiva. Entonces, cada vez que nosotros, y, y no idealizar esto de expandir el amor con ser un profeta o ser un terapeuta o ser alguien tipo, no sé, un comunicador muy famoso. Uno puede expandir el amor de tantas maneras con tan simples gestos en la vida. O sea, no hace falta hacer algo muy grandilocuente. Eh, para esto, ¿no? Para bajar el cielo a la tierra, Ujú. para ser la presencia del amor en cada oportunidad que la vida nos ponga enfrente. Obviamente siempre hay que hacer un proceso interno de aprender a amarnos a nosotros Ujú. mismos, pero que al fin y al cabo el aprender a amarnos a nosotros mismos es que el Lo amor más viene de la difícil. fuente, es yo conectarme a esa fuente, yo rendirme y Ujú. decirle a la vida, te entrego mi vida, es todas las mañanas, Claro, algo que yo practico mucho de la rendición, qué que es lo que lindo. me enseñaron las plantas, que lo llevo a mi vida cotidiana, es todas las mañanas cuando medito, mi meditación es esto, Dios, Padre, lo que como le quieras llamar, hágase tu voluntad, te entrego este día, usa mi vida, usa mi cuerpo, te entrego el control total de mi mente, te Ujú. entrego este día, que sea tu voluntad, o sea, me entrego al plan divino. Y yo sé que todo va a ir bien. Y ahí surge la confianza. O sea, si estoy entregada al plan divino, no tengo ni idea qué va a pasar desde mi mente, Sí, desde mi ego. Pero bueno, sé que lo dejo en manos de Dios, totalmente. ¿entendés? Obviamente yo en el mundo de la forma, no es que me lo dejo en manos de Dios y me tiro en el sillón, pero sí pido, me anclo en ese deseo de Claro. amor, me anclo en ese deseo de Dios y que todos mis deseos sean inspirados por ese deseo de expresar esa divinidad, de ser un canal.
que todos mis deseos mundanos sean inspirados a eso, porque no es que los deseos mundanos están mal, pero, o desear está mal. Simplemente es que todo esté Sí. encauzado con esa coherencia interna. Y nada, y las plantas, bueno, ya que estamos hablando de las plantas, pero esto para cualquier herramienta, nos muestran ese camino de coherencia interna. Y al fin y al cabo, si nos equivocamos, entre comillas, o nos retrasamos en este proceso de despertar, no es porque no hay que darnos con un látigo, castigarnos, simplemente, y no es que somos idiotas, es que somos personas que tenemos muchos miedos y capas de miedos y de condicionamientos. Entonces, nada, ser muy amorosos con nosotros en este proceso de volver a casa, ¿no? Qué lindo. Ay, qué hermoso eso que dijiste, me encanta. Bueno, yo me voy a ir Sí, sí, despidiendo porque sí, acá ya es medio tarde, pero sí quiero tomar eso que dijiste, ¿no? De amarnos a nosotros mismos, porque me resuena muchísimo que en ese acto en el que nosotros nos amamos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es como un repetidor de la fuente que todo lo es, de esto que hablamos, ¿no? De estas esferas superiores en donde está esa vibración de amor, cuando nosotros logramos esa relación con nosotros mismos, de empezar a amarnos. Y esto creo que es la gran oportunidad que tenemos en este tiempo, de que nosotros empecemos a aparecer como un ser al que hay que amar y al que hay que cuidar, y está dentro nuestro, ¿no? Y somos nosotros mismos, ese ser. Normalmente hemos vivido tanto para afuera hacia otros, ¿no? Dándonos o brindándonos a otros. Creo que es un momento súper importante porque mientras más amor nos damos a nosotros mismos, más irradia nuestra luz. Y eso es lo único que tenemos que hacer acá en la Tierra como servicio, ¿no? Ser esa luz porque va a ir iluminando el camino de los totalmente. hermanos que vienen detrás. Así que bueno, muchísimas gracias, hermana, por la invitación y por este encuentro acá virtual y espero que ya nos encontremos en la Seguro. fisicalidad acá por el Valle de Tras las Sierras y con todos los que quieran Gracias, venir a compartir Mati, ceremonias. gracias por aceptar esta Así invitación. que, Me encantó compartir con vos, muy, muy contenta. Y bueno, y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Y bueno, igual va a quedar grabado. Ahí te pongo de sí, colaborador. Y bueno, a todos los que se sumaron. un Sí, beso por muy favor. Dale. grande. Y nos vemos. Adiós.